Y es por eso que he venido ya hace 2 domingos compartiéndote acerca de lo que es ¿dónde está Dios en medio de la tormenta? ¿Qué sucede cuando hay momentos difíciles en mi vida? ¿Qué sucede? ¿Dónde está Dios cuando hay momentos difíciles en la vida de algún familiar mío? Y para eso yo te voy a pedir que si no tienes bosquejo, levantes tu mano. Ahorita te van a hacer llegar uno. ¿Todos tienen bosquejo? ¿Sí? Y la semana pasada hablábamos acerca de la primera etapa, porque el círculo del dolor se divide en 6 etapas. O al menos así lo he dividido en 6 etapas. Puede haber más, hay gente que encuentre más, hay gente que encuentre menos, pero yo lo he dividido en 6 etapas. Y la primera la hablé el domingo pasado acerca de lo que es el shock, el impacto súbito. Y si no tuviste oportunidad de estar, la puedes encontrar en YouTube. Allí pones Encuentro de Amor y Amistad y allí te van a salir todas las predicaciones. O puedes ir a la página encuentrodeamoryamistad.com y allí vienen por fecha y en orden. Pero quiero entrar directamente en esta tarde en el tema de hoy, que es pérdida a diferencia del duelo. Lo que es la pérdida y en qué se diferencia del duelo. Y entonces, en forma de recuento, por si no has estado aquí, son 6 etapas. Y la primera, como te decía, era el shock o impacto súbito. Es cuando algún evento o noticia provoca que tu mundo se colapse. En esta etapa, la negación es la característica. Que te dan la noticia de que alguien falleció, o te dan la noticia de que pues te acaban de despedir, o que te acaban de diagnosticar alguna enfermedad terminal, ya sea a ti o a algún familiar. Eso va, lo primero que viene a nuestra vida es la negación. Entre más fuerte es la noticia, entre más impactante es, uno de los mecanismos de defensa del ser humano para soportar el dolor es negarlo. Hay veces que empezamos a vivir en un mundo de fantasía, el que no sucedió, no, cuando en un matrimonio, no, por primera vez hay violencia, no, es que de seguro tuvo un mal día, no puede haber sido. ¿Por qué? Porque es la negación, es la forma en la que yo me protejo porque no quiero creer en la realidad. Pero la negación tiene su utilidad porque aminora el dolor. Pero después de eso tengo que pasar a la segunda etapa, que es la etapa de separación y pérdida, y de esa vamos a hablar hoy. Pero déjame, te menciono la tercera etapa, que esa la vamos a hablar Dios mediante el próximo domingo. Es la lucha o batalla, etapa en la cual tratamos de encontrar una explicación a lo que estamos pasando. Se caracteriza por el buscar quién es responsable de lo que pasó. Se puede caer en la culpa o el resentimiento. Yo creo que ya lo has pasado en tu vida, una etapa difícil, y entonces está uno, ay, si yo no hubiera salido a esa hora, o si fulanito no me hubiera dicho esto, o si hubiera hecho mejor esto. Esa es la tercera etapa. Estás en la lucha, en la batalla de encontrar el por qué y para qué de ese momento difícil que pasaste. Esas 3 etapas no se requieren de gran ciencia, a pesar de que son difíciles. Pero las siguientes 3 son más desafiantes. Y estas siguientes 3 es muy difícil que las logres si no tienes a Cristo en tu corazón. Y si tienes a Cristo en tu corazón, hay que de todas maneras poner atención. La cuarta etapa es la aceptación. El asimilar que Dios es el arquitecto de mi vida y que Él sabe más que yo. Se dice fácil, pero se requiere de verdad la humildad de decir yo no lo sé todo. Y ya lo vamos a estudiar en semanas más adelante. La quinta etapa es la santidad. ¿Qué tiene que ver la santidad con el dolor? Bueno, no dejes de venir, es creciendo en entendimiento y madurez a través del dolor. Vamos a ir entrando en esta. La sexta etapa es el servicio, usando mi dolor para ayudar a los demás. Y de verdad que es hermoso cuando algo que tú has pasado lo empiezas a utilizar y te empiezas a dar cuenta que Dios puede utilizar los capítulos más oscuros de tu vida para bendecir a otros. Pero vamos a entrar entonces en la segunda etapa, que es la de duelo. Déjame mencionarte algunas realidades del duelo. La primera realidad acerca de qué es el duelo es que las pérdidas son inevitables, pero el duelo es una opción. Las pérdidas son inevitables, pero el duelo es una opción. ¿A qué voy con esto? Mira, aquí te lo puse en tu bosquejo. No hay vida sin cambio. Si tú estás vivo, vas a estar cambiando. Si tus hijos están vivos, van a estar cambiando. Lo único que no cambia son los objetos inanimados.
y aún así se van envejeciendo, más despacio que uno, ¿verdad? Pero se van envejeciendo. Pero todo lo que tiene vida está en constante cambio, ya sea constante cambio biológico, y entonces te ves en el espejo y ves las patas de gallo y ¡ay, chispas! Hay dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cambio, hay pérdida. ¡Ay, ya! Se me fue la juventud. ¿A dónde se me fue, verdad? Y no hay pérdida sin dolor. Es normal cuando perdemos algo que haya dolor. Pero el duelo es la medicina para sanar. ¿A qué voy con esto? A que cuando tú pierdes algo, como te digo, puedes quedarte en la negación o te puedes quedar en esa etapa de enojo o de depresión. Es casi siempre las dos opciones que tienes cuando hay una situación dolorosa en tu vida. O te enojas, o ya sea en rencor o en culpabilidad, o sea en rencor te enojas contra alguien, o te enojas contra ti mismo y se vuelve culpabilidad, o te deprimes, te entristeces porque lo que tú tanto querías lo has perdido. Pero la medicina es el duelo, y el duelo no solamente se da en los funerales. De hecho, es muy difícil que en un funeral se dé el duelo, porque la persona lleva apenas unas horas, unos días de que acaba de fallecer su familiar. En esa etapa él está todavía en la negación. Hay veces que me he encontrado gente en los funerales que está tan metida en el papeleo, porque cuando fallece a un familiar, alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? de todos los arreglos financieros, de estar yendo a la funeraria, y más cuando sucedió en unas circunstancias donde el gobierno tiene que intervenir, y que el acta de defunción, y que la gente se mete tanto en eso que todavía no ha asimilado la noticia de que el familiar ha fallecido. Pero como te digo, el duelo no solamente se da en un funeral, o no se da cuando fallece un ser querido, sino se da en cualquier pérdida grande que tú tienes. Si lo que pasó es que se te quemó el cabello cuando fuiste al salón de belleza, esa por muy dolorosa que sea, no es una pérdida así tan grande como para que entres o tal vez sí, ¿verdad? Ya depende de cada quien. Pero aquí a lo que voy es que entre más grande es la pérdida, más despacio va a ser este ciclo del dolor, porque te va a ser difícil pasar de una etapa a otra. Entonces, en la segunda, como te vengo diciendo, el duelo es una opción, pero la pérdida no tenemos control de ella. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es una emoción que me ayuda a sanar. Es algo bueno. De hecho, es algo necesario para yo sanar. ¿Y dónde me dice esto la Biblia? Mira, en Juan 11, 33 a 36, es Jesús mismo demostrándome que él lloró. Y dice: y al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Está hablando de este Lázaro. Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. De hecho, déjame decirte que este es el versículo más corto en toda la Biblia. Jesús lloró. Así que te puedes aprender un texto bíblico, ¿no? Mira, es Juan 11:35. Jesús lloró. Ah, ya, para que todos digan: oh, sí, me hace un versículo y me aprendí uno. Jesús lloró. ¿Dónde está? Juan 11:35. Y dice: miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Aquí, a pesar de que es el versículo más pequeño, es en donde me quiero centrar. Jesús lloró. El llorar es algo que sana tu alma. Así que, como te mencionaba la semana pasada, si no estás en una tormenta, estás saliendo de una, o estás en tiempo de paz, pero conoces a alguien que está pasando por una tormenta, y entre más grande la congregación, alguno de nosotros en este momento está pasando por un tiempo difícil. Es algo innegable, es algo que tal vez no lo hablamos, pero es una realidad. ¿Y por qué no lo hablamos? Aquí déjame hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces no lo hablamos porque tristemente en las congregaciones se da mucho el que yo te platico algo y tú así se lo platicas a alguien más, y luego son ejemplos, ¿verdad? Y luego tú para acá y luego para allá. Debemos de tener respeto para el dolor de los demás. Debemos de tener respeto, porque cuando se trata, como te digo, esto de la tormenta no es una opción. Todos vamos a pasar por tiempos difíciles. De hecho, dicen por ahí los que les gustan contar y hacer estadísticas de todo, que una persona en promedio pierde o sufre pérdidas en su vida
40 veces en promedio, ya sea que pierdas un familiar, o que pierdas un trabajo, o que pierdas un automóvil porque te lo chocaron, o si vives allá en la Ciudad de México porque te lo robaron, pero ya eso ya depende de dónde vivas, ¿verdad? Pero a lo que voy es que todos vamos a experimentar pérdidas, y cuando te toca estar del otro lado, la vas a pensar, ¿se lo platico o no se lo platico? No, al rato voy a andar en boca de todo el mundo, haz de cuenta que es Facebook. Debemos de tener respeto, y es algo que es un cáncer en todas las relaciones. Yo, como yo no estoy en el momento del dolor, pues lo tomo como la noticia del día, pero debo de ser prudente. Déjenme decirles que, y no porque le guarde secretos a mi esposa, sino es porque hemos llegado al entendimiento de que lo que alguien me dice en consejería, ni ella tiene que saberlo, porque no le hace falta esa información. Y entonces lo que alguien me dice en consejería, allí se quedó. Nadie lo sabe, más que Dios, esa persona y yo. Y es algo que ayuda a sanar, porque cuando tú lloras con alguien tu pérdida y sabes que va a haber confidencialidad, lloras sin cuidarte de nadie. Lloras que si moqué, que si no moqué, eso no importa, porque nadie se va a enterar. La confidencialidad es algo necesario para yo sanar. Y si queremos ser una congregación saludable, que se forme la reputación de que cualquiera puede venir a pedir aquí consejería, platicárselo a alguien, y que de aquí no va a salir, eso se va formando con los años. Con los años. Yo he recibido el desafío, he ido a tomar clases a Saddleback, la iglesia de Rick Warren, y el autor del libro de Una vida con propósito. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Y entonces nos decían en esta clase de consejería que si aún estuvieras tú dándole consejería al primo o al hermano de Rick Warren, y él viniera y te preguntara, hoy me enteré que le estás dando consejería a mi primo, a mi hermano, tú tienes que contestarle, aunque fuera el pastor, ¿sabe qué, pastor? Ni siquiera puedo decirle si le estoy dando consejería o no, perdónenme, son sus propias reglas. Y así le dijeras al pastor, así te pido yo, cuando tú le estés dando consejería a alguien, o alguien te esté viniendo, porque para consejero no hace falta el título, simplemente viene la gente y le caes bien, hay química, y oye, Juanito, fíjate que me siento así, ya sabes, ni siquiera tiene que venírmelo a decir a mí. No hay necesidad, al menos que tuvieras allí alguna duda o alguna situación, pero no es necesario el entrar en detalles de nombres, porque es el dolor de la gente. Jesús dice que lloró y le dolió, y el llorar es una sanidad que se da cuando hay un ambiente que te sientes inspirado a hacerlo. No vas a llorar en el trabajo, ¿verdad? O en situación, o tal vez sí, ¿verdad? Pero tiene que ser el ambiente, un ambiente de confianza. Y para eso yo te invito a que en los viernes, si gustas, estamos en este programa, celebramos la recuperación, y te ayuda a eso, confidencialidad. Porque cuenta mucho a quién se lo platicas. Si se lo platicas a los compadres, que te van a decir, vente, vamos a ahogar las penas en alcohol, mejor no se lo hubieras platicado a nadie, ¿verdad? Ten cuidado a quién se lo platicas, que sea gente madura en el evangelio, gente que ha estudiado la palabra. Pero entonces venimos viendo que Jesús nos deja el ejemplo de que Él lo lloró, porque el llorar es por allí donde empieza el duelo. El que sienta la noticia, la aceptas y te das cuenta de que perdiste algo, ya sea que perdiste la relación con alguien porque de repente surge el divorcio, y el que un papel dice que ya te divorciaste, emocionalmente no lo asimilas, o que un familiar murió, o que te dieron tu pink slip, allá en el trabajo te dieron tu nota de que pues ya no trabajas allí, y el que te den un papel dices, y te tardas semanas en asimilarlo, y de repente cae la noticia, y es cuando la gente empieza a llorar como bebitos. No sé si te ha pasado, a mí me pasó, y me ha pasado varias veces, y les he platicado de situaciones difíciles, y entre ellas han sido 7 veces que me han asaltado en la Ciudad de México. De allá soy. Les digo, esta iglesia nadie es perfecto, nadie es perfecto. Si eres perfecto, no vengas a esta iglesia. Yo soy de la Ciudad de México, y 7 veces me asaltaron, y me acuerdo que en el momento era el miedo, pero cuando llegaba a la casa empezaba a llorar y decía, ¿cómo? ¿Qué pasó otra vez? Y de verdad era que te dolía lo que acababas de perder. O puede haber sido en otras ocasiones
noticias difíciles, pero cuando tú lloras es cuando empieza el duelo. Empieza el duelo, empiezas a sanar. Así que, pero tienes que sanar correctamente. Y déjame te doy unas cuatro características para saber cuando alguien no está sanando correctamente. Porque puede ser tú que estás pasando por esto y no te has dado cuenta que estás sanando incorrectamente. Y las heridas que de alguien que no sana correctamente, número uno, es la represión y la supresión. Pueden ser juntas o pueden ser separadas. Déjame, allí te puse en tu bosquejo la definición para que no digas, ay, estamos viendo qué palabras tan raras. Mira, la represión es tratar de bloquear inconscientemente pensamientos dolorosos. Esa es la represión, es a nivel inconsciente, no te has dado cuenta. No sé si has analizado que las situaciones dolorosas en tu vida aparentemente tiendes a olvidarlas. Ya no te acuerdas. Si de niño tenías allí un papá que te golpeaba o algo así, has olvidado muchos detalles. Y en parte es porque quieres olvidarlos. Pero si no los has llorado y no los has sacado, si no los has platicado a alguien y has sanado correctamente, lo único que sucede es que siguen allí guardados en el cajón, en el closet. Está guardado eso a nivel inconsciente. ¿Y qué sucede cuando estás discutiendo con tu pareja y de repente dice algo o hace un movimiento que te recuerda lo que te hizo tu papá cuando eras niño? En ese momento surge todo el cassette de lo que pasó de niño en el presente, y entonces actúas como ese niño que fue atacado. Y entonces eres un hombre o eres una mujer ya adulta, madura, pero estás actuando como el niño que fue agredido cuando era pequeño. Y entonces no sé si podamos entender por qué es tan difícil en las relaciones humanas, porque muchas veces estamos llenos de heridas que no han cicatrizado, que nos impiden relacionarnos. Y entonces como yo no me gusta discutir con mi pareja porque me recuerda cuando mi mamá o mi papá me gritaban, entonces lo que hago es huir del problema. Y tengo problemas en mi matrimonio, pero no los hablo. Mejor me hago el enojado y me voy de la casa. O me voy y me encierro en la televisión y allí me la paso viendo tele, y mi esposa o mi esposo está diciendo, tenemos que hablar de este problema, y yo estoy corriendo. ¿Por qué? Porque me causa dolor. No el problema del presente, sino el de hace muchos años atrás, que tengo reprimido a nivel inconsciente, que no entiendo por qué. Y entonces todo esto tiene que ver con que tengo que pasar por el duelo. La supresión es tratar conscientemente de bloquear pensamientos que me producen dolor. Entonces somos seres espirituales que somos complejos y que tengo que entregarle a Dios y dejar salir ese dolor. ¿Por qué? Porque como les digo, la pérdida es inevitable, de esa no tengo control, pero el duelo sí. El llorar, el aceptar que perdí algo, eso sí depende de mí. Y muchas veces me la paso orando, Señor, cámbiame, Señor, quítame. Pero hay ciertas cosas que yo tengo que hacer, que Dios me dio voluntad y no va a venir a obligarme. Yo tengo que aceptar que perdí algo, que perdí una relación, o perdí un trabajo, o que perdí algún miembro de mi cuerpo, o que perdí algo. Tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque como les digo, hay formas, de todos modos va a salir, pero va a salir incorrectamente. Por ejemplo, esa jovencita que desde niña ha sido maltratada en su casa, esa niña, o que su mamá le grita, o que el papá la abusa, y en cuanto tiene edad, se va de la casa. ¿Por qué? Porque hay dolor allí. Y entonces salió de forma incorrecta, porque ella piensa que huyendo del problema ya se arregló, pero ella trae heridas en su alma. Y entonces, con este ejemplo, déjame, trato de transmitir este principio. Dios me quiere sanar. Pero yo me acuerdo una vez que con Joelito estábamos en una fiesta, y en esa fiesta había un patio muy grande y tenía unos nopales y unos, ya saben, ¿no? Matorrales que habían crecido allí. Y entonces ahí andaba jugando, y pácatelas que se clava una espina en una rodilla. No, hombre, unos gritos, parecía que el mundo se había acabado. Y entonces ya salgo corriendo a ver qué le pasó. Una espinititita que tenía ahí en la rodilla, ¿no? ¡Ay! Se moría. Y entonces le digo, espérame, déjame, te ayudo. No, que se dejaba, salía corriendo, y ella andaba por todo el patio, llore, corre, y no se dejaba alcanzar. Ya lo logramos agarrar entre varios. Espérate, y aquel pataleaba y se retorcía. No lo exorcizamos, ¿verdad? Pero así, y una espirititita así, que estaba tan chiquita que no, pues, con la mano no se podía.
¿Ustedes creen que él quería ser sano? Él quería que le arrancara la espina, o sea, él quería dejar de sufrir. Yo creo que sí, todos no nos gusta el dolor, pero no se dejaba. ¿Por qué? Porque él pensaba que al momento de dejarse, que yo lo agarrara, yo le iba a producir más dolor. Bueno, algo así nos pasa espiritualmente. Dios te está diciendo, déjame, te saco la espina. Y tú estás, corre y corre. No. No es porque no quieras que Dios te la saque, es porque piensas y desconfías de Dios que Él te va a producir más dolor. Eso es lo que hay veces que a nivel inconsciente yo estoy pasando, o a nivel consciente, el que no le quiero entregar a Dios que me saque la espinita porque pienso que me va a lastimar más. Pero tengo que confiar en Dios. ¿Y cómo confío en Dios? Empezar a hablar con otra persona, hablar con Dios y hablar con otra persona. Y es por eso que son tan importantes los dos mandamientos: amar a tu Dios y amar a tu prójimo, porque así es como sanan mis heridas, a través de las relaciones. Lo veíamos en la vez pasada, el domingo pasado. El dolor sana a través de las relaciones. Si tú te aíslas, no vas a sanar. Y eso es lo importante, que si tú no tienes una amistad madura espiritualmente y te tragas los dolores y no los has hablado con nadie, allí sigue. Es como esa herida que no te has lavado, pero cada que la traes acá escondida y de repente la quieres llegar a enseñar y se ve toda hinchada y toda así, la costra toda fea porque abajo está la infección, y no se le enseño a nadie. Todos tenemos heridas, todos tenemos capítulos oscuros en nuestra vida. Déjame, te voy diciendo las heridas que no sanan correctamente. Y déjame número 2, a través de entender esto, Dios tiene emociones. Dios tiene emociones. Estamos viendo primero que tengo que tratar con la represión y la supresión. O sea, dejarme alcanzar por Dios y que Dios me quite la espina. Número 2, que Dios tiene emociones. Entender que el llorar o el mostrar mis emociones no es nada malo. Déjame, te leo estos 3 textos bíblicos. Mira, Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios nos puso emociones. Es lo que nos hace diferentes de otras creaciones de Dios, que nosotros tenemos emociones. ¿Por qué? Porque Dios tiene emociones. Cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios tiene emociones también. Entonces las emociones no son malas, pero tengo que tener el corazón sano, porque cuando tengo una infección en el corazón es cuando se empiezan a producir emociones que afectan a otros y me afectan en mis relaciones con otros. Miren cómo hay emociones. Salmo 145, 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. O sea, Dios te comprende, Dios te entiende. Dice que si tú lo invocas de verdad, Él vendrá y te va a ayudar. Pero tengo que, así como les digo de Juelito, lo tuvimos que agarrar entre 3 y sacarle la espinita y ya fue feliz. Así, déjate alcanzar por Dios, entrégale esa área, porque una cosa es que ya eres salvo, ya tienes la vida eterna si es que has aceptado a Cristo, y si no, hoy tienes la oportunidad de aceptar a Cristo. Pero otra es que Dios es un caballero y Dios no te va a obligar a que tú le entregues tus dolores. Él te invita, y en esta tarde te invita. Si tú tienes un dolor en tu área sexual, o en el área laboral, o en el área de relaciones con otras personas, o en el área de la salud, o en cualquier área de tu vida tú tienes un dolor, hay que hablarlo y entregárselo a Dios. Mira qué bonito dice 2 de Crónicas 7:14. Y este texto yo lo oraba y lo lloraba cuando iba camino a Afganistán. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y lo tremendo está que sanará su tierra. No solamente perdona tu pecado, sino te sana. No solamente borra tu pasado, sino que te enseña a vivir correctamente tu presente y tu futuro. Así que las emociones del ser humano son naturales. ¿Y por qué menciono esto? Porque ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, sobre todo los varones: ay, ya no chilles, aguántate, eres machito, no chilles, los hombres no lloran?
es lo peor que le puedes enseñar a tus hijos. La cultura afecta mucho en ese tipo de cuestiones. Culturalmente, ya sé que son muchos años atrás, ¿verdad? La cultura, tal vez si tú eres de México, has visto las películas de Pedro Infante. ¿Cómo Pedro Infante sanaba sus heridas? Sus pérdidas, que se le murió la abuelita, o la mamá, o la novia lo dejó, o el amigo lo traicionó. Iba a la cantina y se metía, ay, que la mitad de la película se la pasa, que la perdí. Eso está mal, es una forma equivocada. La otra es, no llores, aguántate, no seas chillón, los hombres no lloran. Eso es un gran problema, porque el llorar, estamos viendo allí Juan 11:35, Jesús lloró. A los hombres nos cuesta mucho trabajo llorar porque la cultura se presta a eso, y también la forma, el mecanismo de cómo somos los hombres. Llorar, no hay de otra más que llorar. Las mujeres no hay mucho que hacerles, ¿verdad? Llorar, ahí ya se hace. No, no es cierto, ¿verdad? No, pero al hombre le cuesta más trabajo desde llorar y también el hablar. El hombre se traga los problemas. Pero como les digo, va a salir en una adicción, va a salir en un carácter áspero, en alguna forma va a ir saliendo, pero va saliendo equivocadamente. Así que 3, para sanar correctamente, o las características de si hay algún problema en mi sanidad. El duelo es posible en comunidad. El duelo es posible en comunidad. Aquí es como te comento. Si no tienes un amigo de confianza, de verdad un amigo al cual tú le puedas abrir tu corazón y sabes que de allí no va a pasar la información, si no tienes a alguien así, búscalo, porque como te digo, o estás en una tormenta o vas a pasar por alguna, o tú buscas ser ese amigo, porque alguien a tu alrededor está pasando por tiempo difícil. Gálatas 6:2, mira qué bonito dice Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cómo cumple la ley de Cristo? Ayudándonos unos a otros a llevar nuestras cargas. Lo más triste es cuando alguien ha pasado por un tiempo difícil y va y se lo platica a alguien y lo vuelven a lastimar. Dice Génesis 2:18, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Lo primero que vio Dios en la creación que era malo era que el hombre esté solo. Y Él sigue opinando lo mismo. No te aísles, no te quedes solo. Porque esa muralla que tú construyes para que nadie te lastime es la misma que te impide el sanar, platicarle a alguien tus problemas. Así que expresa tu dolor, porque es el principio de la sanidad. El duelo es opcional, nadie te puede ayudar. Un tip: cuando alguien un consejo, cuando alguien te está platicando una situación dolorosa, no compares. Oh, yo también pasé por algo así, sí, yo me acuerdo, te está platicando de que murió su abuelita. Ay, sí, yo me acuerdo también cuando murió mi perrito, qué triste me sentí. No compares dolores, no compares, simplemente escucha. Tú no vas a arreglar a la persona, Dios lo va a hacer. Con que tú prestes tu oído y tu hombro, como les decía la semana pasada, entre más grande es la pérdida de alguien, menos palabras, menos hables, menos digas. Tú nada más pon tu hombro y tu oído, escucha, abraza, que lloren, y solo Dios, el Espíritu Santo, viene haciendo la obra. Pero es sentir que hay alguien a quien le importo, a quien le puedo contar mi problema. Cuarto característica para saber si voy sanando correctamente: el proceso del duelo toma tiempo. Eclesiastés 3:1, y luego me salto al 4, dice: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. No apresures a una persona que está pasando por duelo, y tú mismo no te apresures si estás pasando por pérdida. Como seres humanos, fruto del espíritu es la paciencia, ¿verdad? El fruto de la carne es lo contrario, la impaciencia. El que somos que rápido. ¿No te has dado cuenta por qué nos pasamos la luz amarilla? Creo que no queremos esperar a la roja, ¿verdad? Somos impacientes por naturaleza pecaminosa, por vida. Todo lo quiero rápido.
Quiero que el duelo sea como una marucha, ¿no? 3 minutos y ya salió la marucha rápido, ya sané. El duelo toma meses, toma años a veces, toma tiempo. Y entre más grande es la pérdida, más tiempo te va a tomar. Así que ya sea que tú estés pasando por eso o algún familiar esté pasando por eso, no lo cargues. Porque, ya llevas 3 semanas, ya ahora, salte. Ay, ya no seas chillón, hombre, apúrate. No compares el dolor. Si tú sanaste en 3 semanas, qué bueno, pero no apures a los demás. Mejor ora y pídele al Espíritu Santo que les muestre la luz. Tú síguelos escuchando, pregúntale si ¿por qué te sientes así? Y mira, un ejercicio práctico. Bueno, cuando tus hijos se peguen o se golpeen, no les digas, ay, ya deja de chillar, ya deja de chillar. ¿Por qué? Es un ejercicio práctico, porque lo que le estás diciendo a tu hijo es, número 1, no me importa tu dolor, lo que me importa es que dejes de llorar. Segundo es que no llore, que no se exprese. Y como les digo, cuando llegue una pérdida grande a su vida, se la va a tragar. ¿Por qué? Porque así lo han enseñado, que no debe de llorar. Y entonces si llora va a ser muy poquito y va a ser solo. Y entonces, como quien dice, le estoy heredando, le estoy enseñando a que vive en dolor. No sé si alguna vez a ti te pasó que te minimizaban tu dolor. Ay, ya ni fue tan grave, ni fue... ¿Cómo sabes que el apachurrón de dedo que se llevó no fue grave? O sea, porque no se le cayó el dedo, porque bueno, a él le duele. Entonces es validar los sentimientos de mi hijo, de mi hija, o de mi esposo, de mi familiar. Es decir, te dolió, a ver, ay, y poner interés. Y decir, ok, un abrazo, el dejar que la gente se exprese. Todo mismo con una pérdida grande. Déjame pasar a lo siguiente porque el tiempo me gana. Pasos para salir adelante. Entonces estamos viendo estos 4 anteriores que son las señales de cómo se puede infectar una herida. Pero vamos a ver los pasos para salir adelante. Y estos básicamente son 3 con una tarea. Dice, número 1, hacer una lista de las pérdidas que no he llorado. Hacer una lista de las pérdidas que no he llorado. ¿Y de dónde viene esto? Mira, Mateo 5:4 dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Pero ¿cómo puedo llorar a algo que yo he guardado y no quiero llorarlo? Tengo que hacer un esfuerzo consciente y hacer una lista, si es necesario, de las cosas que traigo guardadas. Déjame decirte que esto es algo nuevo también para mí. Y el otro día, bueno, ya está agarrando de costumbre mi ciclo del sueño. Me despierto en la noche como a las 3 de la mañana y ya duro mínimo 2 horas despierto. Pero el otro día lo utilicé para algo bien productivo, el acordarme que ha pasado en mi infancia. Dolores que aparentemente ya olvidé, pero que siguen allí. Y me empecé a dar cuenta y pensaba yo que no, ni cuenta me había dado de que me siento solo muchas veces. En mi vida me he sentido muchas veces solo, a pesar de que he estado rodeado de gente. Y tuve que hacer eso algo válido en mi vida y decir, sí, es cierto, ha habido situaciones que no sé cómo manejar y que me he quedado solo. Tengo que buscar amigos a quien contarle mis problemas y no creerme que lo puedo solo, que soy el llanero solitario. De hecho, llanero solitario tenía su compadre, ¿cómo se llamaba? El toro, ¿verdad? Y eso que era el llanero solitario. O sea que todos necesitamos, bien espiritual, ¿no? Todos tenemos necesidad de alguien. Pero entonces tengo que hacer una lista de las pérdidas que no he llorado y llorarlas porque es necesario. Mira, el Salmo 23:4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me conforta. Esto va relacionado con lo que te explico de Joelito cuando se clavó la espina en la rodilla. Si yo no confío en Dios, que está diciendo aquí, tu vara de pastor me confortará. Si yo le tengo miedo a Dios de que Él me va a lastimar más, voy a seguir corre y corre como Joelito por todo el patio y no me voy a dejar alcanzar por Dios. Déjate alcanzar por Dios, ríndete a Él, ora y llora y confiesa lo que te causa dolor. Acéptalo. Somos frágiles criaturas. Todos hemos sido lastimados y todos hemos lastimado a alguien. Acéptalo. Número 2, ten valor de lamentarte. Es parte del duelo. Y aquí el lamento
déjame lo defino bíblicamente. El lamento bíblicamente es una expresión dolorosa dirigida hacia Dios como un acto de adoración y que incluye el quejarte con Dios, no de Dios, con Dios. Por eso ahí lo subrayé, dice, de lo que te está aconteciendo. O sea, lo que voy es que hagas de Dios tu mejor amigo y que le platiques todo. Me produce dolor como me trata fulanito, me produce dolor esto, me produce dolor lo otro. Señor, cuando me decían de chiquito que me callara, que no fuera así, que fuera más como mi hermano, que fuera más como mi hermana, que porque era tan latoso, todo eso platícaselo a Dios. De hecho, algo que acabo de descubrir, mira cuántos salmos hablan acerca del dolor. Y esta es la tarea. Lee estos salmos, mira, el Salmo 3, el Salmo 4, no son versículos, son capítulos completos. Todo el Salmo 3, el Salmo 4, el Salmo 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, todos esos salmos son lamentos del rey David y de otras personas expresándose con Dios. Mira cuánta gente ha sufrido todos esos capítulos. Y allí ya no alcanzó la pantalla, pero allí en tu bosquejo allí viene, son un montón. Déjame decirte más allá. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Es normal que tú le digas a Dios qué te duele, qué te pasa, qué sientes, porque Dios ya lo sabe de todas maneras. Pero vuelves a Dios, tu compañero, tu hermano, tu esposo, tu todo, le dices todo lo que te duele. Y eso es lo que Dios quiere para sacarte la espina que traes en tu corazón. Por último, pídele a Jesús que te sane tu corazón roto. Salmo 103, y está allí dentro de la lista que veíamos, Salmo 103, del 13 al 14. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Qué bonito, dice. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Dios le gusta que platiques de todo con Él, de todo. Cuando te levantas, cuando te estás bañando, cuando vas manejando, platica con Dios, órale todo el tiempo. Aparte de tu tiempo específico de oración, platícale a Dios todo. En lugar, haz un esfuerzo de lugar. ¿Sí te has dado cuenta que todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos? Y nos aventamos unos diálogos bien de aquellos y nos decimos cosas a veces bien hirientes nosotros mismos o con alguien más, ¿verdad? Me vengo peleando en mi cabeza con el que viene en el carro de al lado, con el que va a un lado y le voy diciendo, bueno, que si mejor, qué bueno que está allá adentro guardado. Platica, cámbiale el switch y platica con Dios. Dile todo a Dios. En lugar de ir platicando contigo mismo, platica con Dios. Haz de platicar con Dios un hábito. Que al principio sea hábito y después va a ser una necesidad, algo que vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque lo mejor que puedes hacer para sanar es darte cuenta que tienes un Padre amoroso, misericordioso. Que el amor de Dios no aumenta ni disminuye. Dios no te ama más cuando te portas bien, ni te deja de amar cuando te portas mal. Ese es el amor humano. Si tú te empiezas a portar mal con tu hermano, con tu esposo, con tu hijo, sí, te vas a acabar el amor de los otros seres humanos. Pero Dios no te deja de amar. El amor de Dios es perfecto. Obviamente, déjenme aquí hacer un paréntesis. Cuando pecas, lo que te va a causar dolor es la consecuencia de tu pecado. No es que Dios te esté castigando, pero es porque Dios te deja la consecuencia para que no lo vuelvas a hacer. Porque el pecado sí te va a destruir. Es como mi papá me ama mucho y me abraza, mi papá físico. Pero si yo no me lavo los dientes y se me infecta, pues ahí va a estar el dolor, ¿no? Y mi papá me sigue amando, pero fue mi descuido. ¿Y por qué está el dolor allí? Para que no lo vuelva a hacer. Entonces tengo que cuidarme del pecado, pero a Dios tengo que correr y abrazarlo. Dios no te deja de amar. Y en Lucas 4:18 lo dice de esta manera, y este es uno de mis textos favoritos. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Te das cuenta? Se interesa por los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La mejor forma para estar listo para las pérdidas es estar listo para morir.
Ay, qué fuerte se oye eso, ¿verdad? Le tenemos miedo a la muerte. La mejor forma para estar listo para las pérdidas es estar listo para morir. ¿Y cómo estás listo para morir? Cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando sabes que el morir es simplemente el nacimiento a la vida eterna. Y sabes que es cuando vas a llegar a casa. Es la solución. El dolor ya fue vencido. Lo peor que podía pasarte era morir. Y ya Dios te regaló la solución a eso. Pero tienes que estar preparado y de esa manera vas a asimilar las pérdidas. En esta vida no vienes a poseer cosas. En esta vida no vienes a disfrutar. En esta vida lo que vienes es a formar tu carácter para que cuando llegues delante de Dios, Dios te pueda utilizar como un siervo fiel. Pero en esta vida no te encariñes mucho ni con el carro, ni con la casa, ni con el sueldo, ni con el ir de vacaciones. No hay nada malo de eso. Pero ten cuidado que entre más ames cosas, más pérdidas puedes tener. Porque entre más tesoros tienes, es más fácil que pierdas alguno. Pero si tú estás enamorado de Dios y ese es tu tesoro, ¿quién te lo puede arrebatar? Ni el diablo puede, porque lo peor que pudo hacer con Jesucristo fue crucificarlo. Le dio la vida eterna. Dios no lo recuperó, le dio la recompensa. Así que con eso en mente yo quiero que hagamos una oración. Y en esta oración, si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tú dile. Es sencillo, es decirle: Señor, sigue algo así, estas palabras. Decirle: Señor, quiero que en esta hora tú entres en mi corazón. Padre, me doy cuenta que hay muchos capítulos dolorosos en mi vida, pero yo quiero que tú entres y que traigas sanidad a mi vida. Quiero que tú seas mi amigo, mi consejero, mi confidente. Padre, que tú me rodees de gente que me ayude a sanar. Gente madura, discreta, que cuando yo busque un oído a cual hablar, hay hermanos, hermanas que me escuchen y que les importe mi dolor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, también te quiero pedir por aquellos que en esta hora están en medio de alguna tormenta, o aquellos que tenemos algún familiar o algún hermano, algún amigo que está pasando por tormenta. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Tú sabes cuán difícil es padecer el dolor porque tú mismo sufriste en este mundo. Ayúdanos a darnos cuenta, Padre, de que tenemos que llorar, que tenemos que hacer duelo, que tenemos que dejar que tú sanes nuestra herida, tenerte confianza a ti, platicarte todo y platicárselo a alguien del cual tengamos confianza. Ayúdanos, Señor, a ser personas confidentes, que cuando nos dicen algo en el dolor nosotros seamos discretos. Ayúdanos, Señor, a ser hermanos, que carguemos la carga del uno del otro, porque así cumplimos tu ley, así lo dices tú. Queremos, Padre, ser una familia, que nos duele el dolor el uno del otro, no solamente llamarnos hermanos, sino actuar como hermanos, dar nuestra vida por nuestro hermano, dar nuestro tiempo por nuestro hermano, llorar con él, abrazarlo, ser un hombro, una persona que cargue a aquel que esté herido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dirígenos a ser personas sanas. Llévanos, Señor, del dolor, del duelo, Señor, todo el proceso de sanidad para servirte, Señor, y que el capítulo difícil que vivamos pueda bendecir a otros que apenas van conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, sabiendo que tú nos vas a utilizar para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.